Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la segunda clase de la clínica de fotografía que estamos haciendo con el NAC de San Luis, gracias a el vínculo que nos ofreció Hugo Saavedra desde allá, desde la cultura de San Luis. Algunos ya vinieron a la primera, otros no, y la vieron por YouTube porque la grabamos. Así que seguimos hoy con la que tocaba en el día de hoy, que tenía que ver con conservación de fotografía. Así acá, como se lo ve en la pantalla, está el especialista con guantes y todo, así que les damos la palabra y bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Hugo Gess, estamos acá en San Luis para brindar un poco de lo que sabemos sobre este tema. La historia desde hace 180 años es fotografía. Así que casi toda la fotografía que tenemos a nuestra disposición es historia. Luego de la presentación de Hugo, me presento yo. Mi nombre es Chelco Rezanos. Yo colaboro con Hugo, trabajamos como coordinadores de un fondo fotográfico que está alojado en la Universidad Nacional de San Luis, que consta de unas 17.000 placas de vidrio, con el cual estamos haciendo tarea de conservación. Trabajar con estos archivos nos ha motivado a que difundamos algunas pautas mínimas necesarias para la conservación de archivos de acuerdo a la importancia que esto tiene. Si podemos poner la primera imagen, Orlando, por favor. Bien, aunque se ve la diapo, la vamos a leer. Hacia una política cultural para las colecciones fotográficas. La fotografía es, entre muchas otras cosas, un registro sobresaliente de cambios sociales, evolución urbana y rural y, sobre todo, hechos históricos. Con el paso de los años, cada registro fotográfico se constituye en una fuente de información que trasciende el hecho que le diera origen, adquiriendo un valor agregado que contribuye a la construcción de la memoria colectiva de los pueblos y de su propia identidad. Es necesario e imperioso preservar y conservar estos acervos, fomentar su estudio y su consulta como una herramienta útil para apreciar el pasado. Esto lo pusimos un poco como una declaración de principios y de motivaciones con los cuales nos lleva a tratar de compartir nuestros conocimientos con otros usuarios de fotografía o fotógrafos, coleccionistas o público en general. Acá tenemos recomendaciones mínimas para la preservación de documentos fotográficos. Y es cierto lo que dice Chelco, tenemos dos núcleos de público: los que no son fotógrafos, pero tienen a su cargo las colecciones en museos, en archivos o en bibliotecas, y los que sí están practicando fotografía y van acrecentando su propia colección. Es decir, va aumentando su cuerpo de trabajo. Hacia estos dos grupos nos vamos a dirigir. Sí, otra imagen, por favor. El tema de la conservación es sumamente amplio y hemos acotado a unas recomendaciones primarias que debería hacer cualquier persona que tenga a su cargo, ya sea un álbum familiar o una colección de fotos o un cuerpo de fotografía de autor. En primer lugar, hay que evitar guardar las fotografías en ambientes calurosos y húmedos, lugares que reciben el sol directo, cerca de estufa o en placares. El material fotográfico es muy sensible a las variaciones de temperatura y humedad relativa por su composición química. Son materiales ávidos de humedad y esta humedad que puede quedar adherida o absorbida, en realidad sería el término más adecuado,
en el material sensible puede provocar daños que son irreversibles. Evite guardarlos en ambientes con mucha amplitud térmica. Cambios bruscos de temperatura y de humedad relativa, o lugares donde la amplitud térmica es muy grande, a la noche mucho frío y de día mucho calor, resultan ser sumamente perjudiciales para las fotografías y su conservación correcta. Esto es particularmente cierto en las exhibiciones. Por ejemplo, una fotografía expuesta a la luz de las lámparas dicroicas se reseca cuando la lámpara está encendida, y a la noche, cuando todo ha terminado, se apagan las luces, la humedad ambiente penetra en el marco que ha logrado hacer una especie de caja, y al día siguiente la luz se vuelve a encender, se vuelve a desecar, y esa situación de dientes de sierra que se le suele decir, en que la humedad disminuye y aumenta a la noche, hace que se resienta la fotografía y aparezca craquelados en la superficie. Esto también tiene lugar en sitios donde hay estufas o donde hay calefacción integral. Por lo tanto, hay que evitar estas situaciones atmosféricas. La baja temperatura y humedades relativas no superiores al 45% son las condiciones más adecuadas en las cuales deberíamos conservar nuestras fotografías. En las colecciones de fotografías antiguas, las recomendaciones actuales son que no supere el 30% de humedad relativa, pero es bien tolerable que pueda llegar a un 40, a un 45, como mucho. La situación de los museos y bibliotecas actuales deja mucho que desear, en el sentido en que las condiciones atmosféricas fluctúan al igual que el exterior de los edificios. No hay un control cuidadoso de esta situación. Estas recomendaciones pueden parecer quizá un poco triviales o pueriles, pero ocurren muy a menudo, que se las ate con cinta, se les ponga bandas elásticas, ganchos, clips, broches para ir agrupando la fotografía, y esto es sumamente dañino para las imágenes. Por eso no hay que agruparlas ni con clip, ni con broche, ni bandas elásticas de goma o látex, sino que deberían ir en álbumes adecuados, que enseguida vamos a hablar un poco sobre eso, o en cajas adecuadas o en sobres adecuados individualmente la fotografía, que no se superponga emulsión con emulsión, y tener estos requisitos mínimos es imprescindible. No sé si querías comentar algo. Sí, siempre hay gente nueva que se acerca a los museos o a las bibliotecas para hacerse cargo de una colección. Así que estas recomendaciones, si bien son pueriles, no llegan mal, porque la conservación en este momento en Argentina no tiene una difusión demasiado, a pesar de que ha aumentado mucho en los últimos años, no tiene una difusión, digamos, en las escuelas o en los estudios que hacen conservación generalizada y no específicamente fotográfica. Pero sí, es verdad, hay que ponerlas en sobres por tema, por época, por tamaño, por proceso. Eso es así. Una práctica muy común es
poner bajo vidrio, ya sea bajo un marco de vidrio, bajo un escritorio, la mesita de luz, la cómoda, las fotografías, y esto resulta sumamente dañino para las imágenes. Cuando cuando están en contacto directo con el vidrio, intenta después separarlas, ha habido un proceso de transferencia de la imagen al vidrio, estas se quedan pegadas e inevitablemente dañamos la fotografía. Hugo les va a comentar cuál es, en pocos pasos, cuál sería la manera más adecuada para colocar fotografías que tienen que estar bajo vidrio. Por ejemplo, esto es lo que se llama el passepartout o mat, que puede funcionar aunque no tenga este grosor y que separa el vidrio de la fotografía. Esto también se le suele decir mat. No es necesario que tenga este espesor. Tenía este ejemplo y lo traje. Esto va en el armado de un cuadro que va a ser cubierto con vidrio y exhibido. Este es el sencillo expediente para evitar el contacto del vidrio con la fotografía. Se cala una ventana de dimensiones levemente inferiores al tamaño de la imagen. Permiso. Levemente superior, para que deje el blanquito. Levemente superior, perdón, al tamaño de la imagen. Las características de este passepartout o del material debe ser, en lo posible, cartón museológico libre de ácido. Ahí se alcanza a ver bien, y dejando una separación de 1 milímetro como mínimo, alcanza para evitar este problema de transferencia de la imagen hacia el vidrio. Bueno, esto es para los álbumes comerciales, los que entregan en los comercios de terminación fotográfica, en los laboratorios. Entregan pequeños álbumes. Últimamente no, pero hasta hace poco entregaban unos álbumes plásticos que olían a plástico. Y entonces es bueno, cuando uno los recibe, oler, incluso en la época de las diapositivas, las hojas para guardar 20 diapositivas olían a plástico terriblemente. Había que desechar. Hay que usar la nariz en este caso. Y tampoco use los de las hojas autoadhesivas, que tienen líneas de adhesivo. Ese adhesivo se transfiere a la fotografía y aparece por el lado de la imagen, arruinándola. Las cintas adhesivas desde ya no se pueden usar, dejan manchas permanentes, y sobre todo esto en las fotografías históricas, donde no hay negativos que nos permitan reproducir la imagen. Esa es una recomendación fundamental. La cinta adhesiva no se puede usar sobre ningún material, es decir, ni aún en objetos de piedra o de cerámica. No se puede usar cinta scotch o la marca que sea. La manera correcta de sujetar las imágenes en el álbum es a través de esquineros. Vienen esquineros construidos bajo normas de conservación, y hay esquineros de papel y hay esquineros plásticos adhesivos que no entran en contacto directo, el adhesivo no entra en contacto directo con la imagen. Es decir, podemos sujetar una fotografía sobre un fondo de cartón
o de fondo, pero el adhesivo no debe tocar la fotografía, para lo cual usamos un pedacito de mylar, y entonces sí, el mylar sujeta la fotografía y el adhesivo está sobre el mylar y sobre el fondo de cartón. En los rollos de película, que estás mejor ubicado vos para leerlo. Sí. La película sin usar requiere ser almacenada a bajas temperaturas. Debe guardarse en la heladera, lejos del congelador, porque como ya hemos mencionado previamente, la humedad es muy dañina para la fotografía. Nosotros, nos estamos dirigiendo en este momento a un sector del grupo de fotógrafos que todavía está enamorado de la película y del revelado químico. Bueno. Pregunte si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que han ido hablando. Bueno, terminamos con este punto y abrimos el diálogo por si hay algunas consultas para hacer. Deben guardarse en la heladera, lejos del congelador, cuidando de ubicarlo en un lugar que no junte agua en caso de descongelamiento imprevistos. Lo más adecuado es guardar en su envase original la película, a su vez ese envase original adentro de una bolsa de polietileno donde se le ha extraído el aire lo más posible, cerrado esa bolsa de polietileno, colocado en un envase metálico hermético. Todo esta cadena de pasos son necesarios para preservar a una temperatura adecuada el film fotográfico y evitar los problemas de humedad o en caso de corte de energía eléctrica o de descongelamiento imprevisto. Si quieren hacer alguna pregunta, estamos disponibles. Hola, acá Piedra Buena quiere hacer una consulta, ¿puede ser? Sí. Ahí le paso. Buenos días. Mi consulta es con relación a la conservación. Los árboles comunes y corrientes que uno consigue en el comercio, ¿entran dentro de ese grupo de plásticos que no es conveniente usar para la conservación? Últimamente no. A veces después... Sí, lo escucho. No, digo que últimamente están apareciendo álbumes que no huelen, por lo tanto son de buena calidad. Esa es una característica principal, que si usted le arrima la nariz y huele profundamente, no tiene que tener absolutamente ningún olor, por lo tanto no hay desprendimiento de químicos a partir del plástico. Si no huele, úselo tranquilamente. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Yo les hablo desde la ciudad de Cañada de Gómez y en lo particular tengo entendido que hay un laboratorio en nuestro taller de educación y teníamos últimamente el inconveniente, que esto se lo quiero consultar a ustedes, de qué manera la humedad ingresa, porque es un cuarto de una casa vieja, por llamarlo de alguna manera, y en la puerta ingresa la humedad. Nosotros lo hemos tratado por una cuestión de luz, que ustedes obviamente deben estar al tanto. Cuando se hace un revelado, no se necesita que no entre nada de luz. Y hemos puesto una lona negra que es de nylon. Me parece que no hicimos lo correcto, ya que está, los aprovecho y les quiero consultar de qué forma tapar esa puerta. Dos funciones, que no es ni la humedad, la luz que está.
La pregunta se ha entrecortado mucho, es difícil de escucharla bien, pero por lo que hemos entendido, usted oscurece el ambiente con un paño de plástico negro. Si hay mucha humedad, quiere decir que hay una fuente de humedad adentro de ese ámbito. Eso es lo que hay que eliminar, la producción de humedad. Bien. El inconveniente está que detrás del otro lado de la puerta hay un patio. ¿Qué me recomiendan ustedes colocar para que esto no suceda? Sí, si la humedad es permanente, lo que conviene es comprar un deshumectador y dejarlo en funcionamiento, y para que no ingrese la humedad del exterior, hacer hermética la puerta o las aberturas que haya. Perfecto, muchas gracias. Acá de Clorino una pregunta. Sí. Buen día, Gladys, es mi nombre. Me gustaría saber cómo me recomiendan que guarde los negativos. Los negativos modernos, ¿no? ¿Qué formato de negativo son los que, es el que necesitas conservar? 135, el de 35 milímetros, formato medio, o son placas de vidrio, negativos de vidrio de mayor tamaño. Tengo los de 135. Bueno, los de 135 se pueden guardar en fundas de plástico adecuadas y puestas en un álbum. Si no están en álbum, pueden ir en una lata hermética con silicagel dentro de la lata. El hermetismo es porque cualquier elemento que sea controlador de humedad, en este caso el silicagel, siempre va a estar absorbiendo humedad, y si uno lo deja al aire, va a estar absorbiendo la humedad ambiente y se agota enseguida. Por eso conviene guardarlo en una lata, yo digo lata porque es lo más fácil de conseguir, herméticamente cerrada. Pero no hay que abandonar los negativos. Todos los años, aprovechando un día naturalmente seco, se abre la lata y se mira en qué estado están. Es adecuado guardarlo en las hojas portanegativos que se venden en los comercios fotográficos, se consiguen esas hojas. No conviene guardarlos enrollados porque estamos alterando la estabilidad dimensional de ese material. Y como bien decía Hugo, en álbumes que vienen álbumes especialmente construidos y con material adecuado para alojar estas hojas portanegativos. Estas hojas portanegativos vienen para formato de 135, formato de 120 y para algunas películas en hoja también. Si no hay de plástico, pueden comprarlas de papel, que el papel, si es de buena calidad, si es de falta de acidez, es decir, que tenga un pH de 7 u 8 incluso, sirven perfectamente para este fin. Se dobla cuidadosamente y se señala afuera con lápiz el origen del negativo, la situación geográfica, los nombres de los que están, la fecha de toma. Aprovecho yo para hacer una pregunta, porque suele suceder que en álbumes familiares, muchas veces de la parte de atrás de la fotografía, familiares ponen fecha, nombre, lugar, al igual que la cinta scotch. ¿Ese tipo de tintas atraviesan la fotografía y luego la arruinan?
No, la tinta no atraviesa, pero sí el trazo, sobre todo si es un bolígrafo, el trazo deforma el lado de la imagen. Por eso conviene anotarlo con lápiz, y si uno no tiene lápiz y quiere anotarlo con un bolígrafo, se busca el borde, donde no hay imagen. De todas maneras, es aconsejable no escribir sobre la imagen, ni al frente y al dorso. Si es evitable, escribir mucho mejor. Si es necesario, bueno, no queda otra. El lápiz, originalmente se recomendaban lápiz blandos, porque el duro había que ejercer mucha presión y quedaba la marca del trazo, pero últimamente se recomiendan lápiz de los HB, ni blandos ni duros, porque los lápices blandos desprendían grafito que terminaba manchando la foto. Perfecto, buenísimo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pueden continuar. Hola. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Eva, soy de Comandante Luis Piedrabuena. Quisiera hacer una pregunta con respecto a las fotitos que les va a mostrar ahí una en cámara. Estamos haciendo una recompilación de fotografías para reconstruir la historia de lo que es acá Piedrabuena, Río Gallegos. Y hay un montón de fotos que vienen de esas que son como instantáneas. Y muchas veces alguna familia, para también quedarse con fotos que tienen otros conocidos, escanean la foto, ¿sí? Y quería preguntarle eso más que nada. ¿Cómo hacer para darle un buen tratamiento? Y en el caso de querer hacer copias, ¿qué tipo de tratamiento tenemos que hacer para poder, para no estropear la foto original, ¿no? Sí, el escáner no estropea la foto, porque son pocos segundos de exposición a la lámpara. El beneficio que trae es muy grande, porque usted prolonga la vida de la fotografía haciendo unas copias. Así que no tengan miedo de escanear. Es una buena práctica. Una buena recomendación ahí. Muchas gracias. ¿Se está escuchando? ¿Se ve bien la foto que estaba mostrando? Bueno, no, Cristina, si querés, perdón, Cristina, si querés, acercarla totalmente a la cámara, porque se las ve a todas ustedes un poco más, así ellas pueden ver el contenido, ahí se ve. Perfecto. Y respecto al otro, estaba hablando Clorinda. Clorinda. No, ya está. Muchísimas gracias por la respuesta. Ahora decirle recomendaciones de los Bueno, yo lo que quería decir, que seguramente ustedes lo pueden llegar a comentar, es que también se puede escanear el negativo, ¿verdad? Sí, se puede escanear el negativo. Nos quedó colgado el uso de los guantes. Los dedos son perjudiciales en contacto con la fotografía. Y también, a ver, vamos a ver. Hay imágenes. ¿Hay imágenes? Sí. Bueno, las fotografías siempre hay que usar las dos manos. Y en el caso de esta fotografía pequeñita, no, obviamente. Pero sí hay que usar siempre guantes. ¿Okay? Con respecto a la digitalización, al escaneo, como bien apuntaba Ana, se pueden escanear opacos o transparencias. Es la técnica actual más adecuada para la reproducción de imágenes. Es mucho más adecuado trabajar con un escáner que la reproducción fotográfica en cámara. De todas maneras, bueno, nos lleva a una charla entera a hablar de los parámetros de captura con un escáner, lo más adecuado, pero hay bibliografía al respecto. No debe usarse cualquier escáner, no son adecuados los escáneres de oficina, tiene que ser un escáner que tenga una reproducción tonal amplia y
debe escanearse el objeto fotográfico completo, incluidos los bordes, porque siempre hay información que puede ser muy importante, y respetar la escala de escaneado, escanear uno a uno. Y si hay información en el reverso. Claro, y si hay información en el reverso de la imagen, esta debe escanearse de ambos lados. Cuando se escanean transparencias, la emulsión debe ir siempre ubicada, la emulsión sensible debe ir ubicada siempre hacia el lado de arriba para no rayarla, no dañarla. Esos serían los requisitos mínimos para el escaneado de imágenes. Bueno, como acabamos de decir, los documentos fotográficos deben ser manipulados con guantes. Vamos a terminar de leer el texto, donde dice que los documentos fotográficos deben ser manipulados con guantes. En caso de no ser posible, porque no haya disponibilidad, las fotos se toman por los bordes, por los negativos. Si las copias son grandes, se usan ambas manos, para que no haya quebraduras en la superficie. Pasar a la siguiente que se ve la foto. Ahí está. Ahí ya la estamos viendo en primer plano, Muy bien. Eso es lo que no debe hacerse. La imagen siguiente muestra la manera correcta de manipular la imagen. Una mano por debajo, para que no sufra la parte de la emulsión, porque se pueden producir quebraduras acá. Puede ser que las dimensiones de la imagen sean pequeñas y uno se confíe en tomarla con una sola mano. De todas maneras, siempre estamos ejerciendo tensión sobre el material y es posible de que se dañe. Aunque la imagen sea pequeña, siempre trabajarla con ambas manos. Preserve las copias y negativos del polvo ambiental, especialmente si reside en una zona de viento fuerte. Estoy pensando en la Patagonia, que está siempre azotada por vientos y donde hay mucha superficie que tiene piedras sumamente pequeñas. En caso de ser necesario remover el polvo, utilice una pera de goma o una pinceleta o ambas cosas. No pase productos químicos sobre la superficie de la fotografía, porque nunca sabemos cómo va a reaccionar la fotografía. Sí, bueno, una pera de goma, la que se consigue en la farmacia, de tamaño mediano, es suficiente. Siempre tenemos que tener la precaución de que no haya, que no contenga humedad dentro, si no estamos soplando aire húmedo, y se esparce aire con la pera y después se limpia con una pinceleta. Si podemos pasar la siguiente, Orlando, por favor. Con una pinceleta de cerdas muy suaves, pueden ser cerdas naturales o cerdas sintéticas. Las de cerdas naturales son mejores y son más caras. La condición es que sea de cerdas suaves y se limpia, se hace lo que se llama una limpieza primaria mecánica sobre la imagen. Bueno, hemos hablado de esto ya. Si las fotografías van a ser exhibidas, evite las paredes húmedas, el sol directo, las fuentes de calefacción cercana, la radiación ultravioleta emitida por los tubos fluorescentes también es nociva. Ahora han aparecido las lámparas LED. Esas son muy buenas porque no tienen UV. Pero también hay que cuidar el caudal de luz o de luces que caen sobre una fotografía. Las fotografías tienen un crédito, por decirlo de alguna manera. Y si sobrepasamos ese crédito empezamos a crearles problemas. Sobre todo, no exhiban las fotografías históricas.
conviene hacer un escaneo y una copia y exhibir las reproducciones. Los negativos son más, los blanco y negro, son más estables que los negativos color. De todas maneras, ambos deben preservarse de la alta humedad ambiente y de las temperaturas elevadas. Deben alojarse en ambientes fríos y secos. Si es posible, coloque junto a ellos bolsitas de silica gel. Ustedes van a ver que esta recomendación la repetimos una y otra vez porque es básica en la conservación de negativos. Acá tenemos un negativo un negativo que ya tiene 70 años, negativos con una mancha química. Los hemos elegido especialmente para ilustrarlo. Esa mancha, ¿podría explicarla dónde está? Esa mancha, esta foto está sacada con luz transmitida. Ahora vamos a hablar con luz incidente. ¿Esa es la mancha? Esa mancha es una óxido-reducción. Estoy indicando con el cursor, decime si es esa Sí, mancha. esa mancha, sí. Y allá, ¿ustedes están viendo el cursor del mouse donde se está indicando la mancha? Sí, Orlando, perfectamente. ¿Ves? Sobre la puerta y sobre el capó y el parabrisas, en la parte central de la imagen es en la que se advierte más. Mostrar la otra foto, por favor. No, la que sigue. Ah. Sí, no quedó en orden. Ah, no quedó en ¿Esa? orden. No quedó en orden. No, ese vuelve es el otro ejemplo. Acá está. Esto es con luz incidente. Ustedes pueden ver ese espejado. Ese espejado es porque la plata, en forma de aluros, sube, migra en la capa de emulsión, en la capa donde está alojada, que está mezclada con la gelatina, migra hacia la superficie y produce ese efecto de espejo. ¿Me vuelvo? Sí, por favor. Ahí. Sí, eso era es para mostrar, pero no se ve muy bien, para mostrar que hubo una mancha de agua. Eso fue un negativo que en su guarda ha sido humedecido y tiene en la zona de la derecha tiene todo un borde en que la emulsión se ha debilitado y se ha manchado. En el caso que estamos viendo es la caja de cartón que estaba húmeda y que intervino también con la emulsión. También repite el espejado, la óxido de reducción. Así que están invitados a hacer preguntas. También, sí, es lo mismo. Es la misma. Lo que pasa es que hay algunos deterioros en los negativos que son visibles con luz transmitida y otros son visibles con luz reflejada en cuanto se hace el registro para la determinación de estos deterioros. Como comentábamos recién, hay causas de deterioro que tienen un origen físico, como ser las rayaduras, abrasiones, deformaciones de la imagen por arqueadura del soporte o arquillamiento, y hay otros que tienen un origen químico, como son procesos que tienen que ver con la cinética química de la emulsión, donde no ha habido un correcto procesamiento del revelado y el fijado de la imagen, o entró en contacto con sustancias químicas que estaban en el ambiente. Por ejemplo, el ozono es muy dañino para las imágenes, la humedad, el agua, el azufre. Y acá hay un deterioro producido directamente en el procesado.
Es decir, se trabajó con químicos agotados. Ni está bien revelada, ni está bien fijada. Esa es la parte en que uno pudiera tener algún tipo de intervención actual, es decir, podríamos darle un baño de fijador, pero el revelado ya está muy débil. O sea, por ahí hacemos un salvataje a medias. ¿No hay más de la presentación? Bueno, entonces vamos a mostrar el Se álbum. quedan comentarios sobre la fotografía digital. Una pregunta Bueno. mientras está. Dale preguntas, cómo no. Gladys de nuevo. Me gustaría saber de qué materiales son los guantes. Estos guantes son de un tejido sintético, son como de una seda sintética. Pero se pueden usar los guantes descartables de látex, se pueden usar guantes de algodón y teniendo la precaución de Sacarles el polvo. Sacarle el polvo y que sean lavados con jabón neutro periódicamente. Estos guantes también se venden hoy día en las casas de fotografía, son de Ilford. Les quería hablar unas palabras acerca de este álbum. Este álbum nos ha llegado hace poco y lo tenemos que intervenir, no le hemos hecho nada todavía. La idea nuestra es desarmarlo, tiene acá unos tornillos, o sea, podemos sacar las hojas, escanearlo en partes, porque la superficie es bastante grande y escapa al tamaño de la cama del escáner. Y porque tiene sus años esto, tiene entre 80 y 90 años. Y el soporte original de las páginas negras son las menos recomendables para guardar fotografías, pero en aquella época esto no se conocía y eran las más comunes. Así que hemos visto que el adhesivo no ha intervenido para nada en el deterioro. En realidad esta es una página la más sufrida de todas porque ha estado en contacto con esta ilustración, pero adentro encontramos fotos en muy buen estado todavía. ¿Podés abrir? Sí. Hugo, si podés centrarlo un poco más al medio de ustedes, se va a ver mejor. Ahí tenés el link. Perfecto, ahí. Ahí te ves. Ajá. Bueno. Ahí pueden ver que hay fotos con buena densidad todavía, ¿eh? Son de los años 15, o sea, tienen algunas 100 años ya. En fin, vamos a trabajar sobre este álbum ahora. ¿Alguna pregunta, por favor? En Morón, ¿tienen alguna pregunta? El Dorado, que no hablaron. Paraná. Yo quería hacer algún comentario si no hay ninguna pregunta por ahora. Nosotros estamos hablando de fotografía hecha a base de aluros de plata, lo que conocemos como fotografía analógica. Esto no implica que uno debe realizar tareas de preservación aún con los procedimientos actuales de captura de imágenes, que es la fotografía digital. La corta vida de la fotografía digital ya nos está dando señales que este material es sumamente frágil y perecedero, aún en situaciones en las que, digamos, comparado con material analógico, el material analógico ha resultado ser mucho más noble y permanente. Nosotros necesitamos sí o sí de un soporte físico para poder visualizar una fotografía digital. Los DVD, los CD, los Blu-ray han demostrado tener una vida mucho más corta de lo que se suponía en un principio.
Los sistemas electrónicos son sistemas frágiles, así que nosotros corremos permanentemente el riesgo de perder nuestros archivos si no hemos realizado una copia, un backup periódico de nuestros archivos, y nosotros instamos a los usuarios de fotografía digital, a los fotógrafos, a que periódicamente vayan haciendo respaldo de sus imágenes y fundamentalmente vayan copiando en papel o imprimiendo la fotografía, que resulta ser una de las maneras hoy en día más estables para la conservación de las imágenes. Hemos dicho. Buenísimo, muchas gracias. La verdad que, bueno, son especialistas en la temática, se lo nota y se pudo aprovechar. No sé si hay alguna pregunta más, y si no podemos despedirlos. La verdad que estuvo buenísimo y bueno, continuamos con ganas de saber lo que viene para las dos clases más que quedan de esta clínica de fotografía. ¿Algún NAC tiene algún comentario para hacer, alguna devolución? Yo en matemáticas, nada, Está muy bien, todos tenemos una rama que nos va más. Bueno, si les parece cerramos. A ver, sí. Hola, sí, el NAC del Dorado. No, en realidad quería felicitarlos a las dos personas que están ahí, o sea, muy buena la charla, se entendió, o sea, perfecto, o sea, muy bien. Y bueno, esperando ansioso para el próximo jueves a ver qué vamos a tener. Buenísimo. Sí. ¿Qué tal? ¿Se terminó? Bueno, no sé si se me ve bien allí, Ana. Yo soy Orlando, para los que me han estado escuchando detrás de cámara. ¿Qué tal, Orlando? Sí, se te ve perfecto. Muy bien. Buenos días. La próxima charla va a ser conmigo, justamente. Vamos a hablar del tratamiento digital de las imágenes. Vamos a utilizar software libre. Voy a mostrar dos software que se pueden bajar libremente de internet y que en los NAC, uno de ellos por lo menos ya está instalado, que es el GIMP. Y también vamos a utilizar el XInView, XNView, así se escribe, para quienes lo quieran ir descargando inclusive y bajando en los NAC, instalándolo, porque son dos de las cosas que vamos a utilizar para poder administrar el archivo digital justamente. Buenísimo, Orlando, te agradezco. Quizás alguno de los NAC, sé que ahí en Piedrabuena tiene una pregunta. Ahora vamos ahí. Quería decirles nada más, Orlando, si pueden enviarnos a info@nac el material que hoy transmitieron por diapositivas, por si a alguna persona le quedó alguna duda o algo, y si se los podemos compartir a los que estuvieron presentes hoy para que lo vean. Así que después, si lo mandan a info, nosotros lo reenviamos a quienes estuvieron presentes hoy en la videoconferencia. Ahora vamos con una pregunta ya en Piedrabuena. Hola, sí, Eva nuevamente, más que pregunta es un agradecimiento. Fue muy buena la charla, la verdad que justo nos viene al pelísimo con el proyecto que estamos haciendo con mi suegro de recolectar fotos para hacer el tema de revivir la historia. Y la verdad que nos han dado en el clavo cada una de las pautas que nosotros teníamos duda con respecto al reciclado, el tratamiento de la foto, en qué material ponerlo. Y sí, pues estaría buenísimo, justamente iba a pedir eso, si podíamos tener el material que ellos estuvieron exponiendo, así nos quedaríamos ya de lleno sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, darle muchas gracias y la verdad que está muy interesante, la verdad que esto de la fotografía muy bueno porque revivimos constantemente la historia. Muchas gracias a los expositores. Bueno, gracias a ustedes por haber compartido esto. Si les parece correcto, les podemos, porque en realidad hay muchísimas cosas más, esto ha sido solo una pequeña introducción, les podemos dejar nuestro correo electrónico para que se comuniquen
y si podemos ayudarlos en algo, con todo gusto. Si tienen cómo notar. Bueno, la verdad que estaría bárbaro y bueno, vamos a estar ahí al también en el mail y pendiente. yo lo reenvío, ¿sí? Así a todos les llega. Más fácil por si ahora se anota algo mal, cuando mandan en las diapositivas, lo escriben en el mail, los datos de ustedes y yo se los reenvío a cada ANAC, ¿sí? Perfecto. Sí, lo otro que te vamos a estar enviando, Ana, van a ser las imágenes con las que vamos a trabajar con el programa HIM en la próxima clase. Buenísimo, perfecto. Bueno, les agradecemos, ya es tiempo de que descansen un poco, así que muchísimas gracias nuevamente, nos vemos el jueves que viene y gracias a todos los NAC por participar. Un saludo grande. Gracias.